Bienvenido y bienvenida a este nuevo video donde realizaremos la validación de supuestos de un modelo de regresión lineal bajo mínimos cuadrados ordinario. Mi nombre es Iván Cruz y esto es Aprender Estadística Fácil. Comencemos. En primer lugar, es necesario conocer nuestro modelo. En nuestro caso vamos a utilizar nuestro modelo de regresión de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable wage como variable dependiente, es decir, el salario de un grupo de personas, en este caso 526 personas. En este caso, ¿cuánto es el salario por hora de las personas de esta encuesta? En función de la educación, número de años educativos, de la experiencia, años que lleva trabajando, y female, en este caso hace referencia a una variable dicotómica que toma valor de 1 si es mujer y 0 si es hombre. Listo, tenemos nuestro modelo de regresión lineal donde nos dice que estas variables explican en un 30.53% a la variable salario, por lo que estamos diciendo que tiene una explicación decente. Muy bien, entonces nuestro objetivo es conocer si este modelo cumple con los supuestos para un modelo de regresión lineal hecho por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a validar lo siguiente. Primero, vamos a revisar en que el modelo presente normalidad en los residuos. Vamos a validar que el promedio de las perturbaciones es igual a 0. Vamos a validar que los residuos tengan homoscedaticidad o su varianza sea constante. Vamos a revisar que no presenten autocorrelación y que no haya multicolenialidad entre las variables independientes. Esos son como los supuestos que vamos a validar estadísticamente. Recuerden que hay muchos supuestos más, pero son supuestos que se pueden analizar de manera más teórica y no son tan necesarios que tengan pruebas para poder validarse. Muy bien, empezamos con la validación del supuesto de normalidad en los residuos. Para este caso podemos validarlo por dos maneras, mediante gráficos o mediante una prueba estadística. Los gráficos que utilizaremos son los gráficos de histograma, densidad o de gráfico de cuantiles. Y la prueba vamos a utilizar la prueba de Harkever. Listo, inicialmente vamos a hacer una prueba de normalidad con un histograma. Entonces, primero ya tenemos nuestro modelo ajustado, pero necesitamos predecir los valores de los residuos, que son los que vamos a validar. Entonces, para esto utilizaremos el comando predict y utilizamos una letra U para identificar la variable. Ya está creada nuestra variable U. En este caso, ya podemos entonces validar o revisar su gráfico a ver si se comporta de forma normal o no. Vemos aquí este gráfico. A simple vista, evidencia que hay una asimetría positiva, lo que puede estar indicando que no son normales los residuos. Vamos a realizar nuestro gráfico de densidad, que debe salir muy similar, y vemos que aquí tiene una cola bastante larga a la derecha, lo que me está mostrando que efectivamente hay una asimetría positiva y no se ajusta de una manera adecuada a una campana de Gauss, que es lo que realmente queremos. Vamos a realizar una gráfica de cuantiles, a ver qué nos muestra. Aquí vemos que los datos de manera creciente no se ajustan a nuestra línea diagonal que hace referencia a la normalidad, y vemos que aquí a la derecha unos puntos se están alejando demasiado a esta parte. Por lo tanto, esto lo que me está diciendo también en el histograma, esa cola derecha que nos está mostrando de falta de información, son estos datos que están aquí. Sí, puede estar influenciado por datos atípicos o por otros factores. No podemos terminarlo con precisión en este momento, pero es lo que nos estaría diciendo. Es decir, que bajo los gráficos no tiene ninguna normalidad, al parecer. Lo que podemos tener claro para que sepamos si en verdad tiene normalidad o no, de manera más precisa, es a partir de una prueba estadística que se llama una prueba de Harkever o normalidad de Harkever. Lo que hace esta prueba es analizar la kurtosis y simetría que entre ellas tenga un acercamiento a la normal. ¿Qué es la normal? Una simetría simétrica y una kurtosis mesocúrtica. Es lo que se quiere que aparezca visualmente y numéricamente. Vamos a realizar la prueba de Harkever con el comando skTest de la variable U. En este caso, tenemos que aquí hacemos una prueba hipótesis de simetría y una prueba hipótesis de kurtosis. Vemos que para ningún nivel de significancia
no hay presencia de simetría y tampoco hay presencia de una kurtosis mesocúrtica. Por lo tanto, de manera general, la prueba de chi cuadrado de la prueba de Arquebra nos dice que no hay normalidad, porque el valor P es muy pequeño, por debajo de cualquier nivel de significancia, ya sea el 1, el 5 o el 10. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que nuestra hipótesis nula es que hay normalidad. Y al tener un valor de probabilidad muy pequeño, estamos rechazando esa hipótesis. Y la alterna es que no hay normalidad. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, estamos rechazando que hay normalidad. Por lo tanto, decimos que no hay normalidad en los residuos. Eso no es bueno. Uno de los supuestos más importantes del mínimo cuadro es que debe haber normalidad en los residuos. Entonces, este modelo no cumple este supuesto. Vamos a revisar otro supuesto. Vamos a revisar el supuesto de que los valores medios de las perturbaciones sean iguales a 0. Para eso hacemos un descriptivo de U y vemos que el promedio de esos residuos es de 2 menos 2.78 e a la menos 9, lo que indica que tenemos 9 ceros a la izquierda del 2, es decir, que es un valor muy cercano a 0, 0,00000002. Podemos decir que estéticamente es un valor muy pequeño, lo que nos estaría diciendo que efectivamente los valores o la suma media de las perturbaciones son iguales a 0. Muy bien, por este lado entonces no hay problema. Vamos a revisar el supuesto número 4, que es la homoscedaticidad o varianza constante. Tenemos que verificar que los residuos tengan varianza constante para que no haya cambio entre ellos para cada grupo de variables X. En este caso, realizaremos un gráfico de dispersión. Utilizaremos el comando rbfplot y le vamos a añadir una línea. Esta es opcional. Le vamos a añadir una línea como tener línea de referencia en el eje 0. Supone que ya verificamos que el U, su valor medio es 0, por lo tanto su línea se tiene que estar en el 0 para que los valores de U estén dispersos alrededor del 0. Pero como les dije, es opcional, solo de manera visual. Vamos a hacerlo así y obtenemos el siguiente gráfico. Aquí está el 0, me está diciendo que efectivamente, miren, tenemos una dispersión por acá de 15 y aquí de 5. Eso es lo que estamos viendo también en el histograma, que tenemos la cola derecha, ¿recuerdan? Entonces tenemos unos valores que se están alejando demasiado acá. ¿Qué estamos viendo acá? Que cuando los valores, tenemos aquí en el eje X, son valores estimados, aquí dice valores estimados, y aquí tenemos los residuos. ¿Valores estimados de quién? De Y. Entonces este gráfico es un gráfico de dispersión entre valores estimados de Y contra los residuos. Entonces estamos diciendo que a medida que aumenta el valor estimado de Y, los valores de los residuos son muy cambiantes. Es decir, la varianza que tienen los residuos en valores pequeños de valores estimados es más pequeña que la varianza para valores grandes de valores estimados. En otras palabras, la varianza de los residuos está creciendo a medida que aumentan los valores estimados de Y. Eso se conoce como una heteroscedaticidad. En este caso, este modelo presenta heteroscedaticidad en los residuos. Otro supuesto no cumplido. Eso a nivel gráfico. Vamos a realizar otro gráfico. Perdón, vamos a realizar ahora una prueba de White para verificar matemáticamente que efectivamente lo que vimos en el gráfico es lo que pensamos que es. Problema de heteroscedaticidad. Realizamos primero la prueba de White. Recuerden que la prueba de White consiste en verificar que los residuos no tengan nada que ver con las variables independientes, es decir, no haya efecto de varianza creciente para cada una de ellos, sean independientes. Lo que hace un modelo de White es hacer modelos auxiliares en función de la variable dependiente, como los residuos, y las variables independientes serán las variables originales. Entonces lo que queremos es que no haya ese tema. Bueno, esa parte teórica la pueden revisar en el otro video que tengo sobre validación, sobre los regresión lineal. Muy bien, vamos a verificar la prueba de White. La prueba de White nos dice entonces que la hipótesis nula, aquí nos dice que la hipótesis nula de White es que los residuos son o presentan homoscedaticidad, y la hipótesis alterna es que presentan heteroscedaticidad. Queremos que ocurra lo que dice la hipótesis nula, pero vemos que la probabilidad valor de probabilidad del estadístico chi cuadrado es muy pequeña para cualquier nivel de significancia. Lo que nos está diciendo es que rechazamos esa hipótesis nula.
la hipótesis nula de homoscedaticidad. Y si rechazamos esta hipótesis, estamos diciendo que los residuos presentan heteroscedaticidad, supuesto que no se cumple desde el punto de vista de la prueba de White. Vamos a probar la prueba de Bruce-Pagan. Prueba de Bruce-Pagan con el comando de STAT o STAT, hacemos la prueba de Bruce-Pagan. Esta prueba nos dice también lo mismo, que la hipótesis nula es que los residuos tienen homoscedaticidad o que tienen heteroscedaticidad en la hipótesis alterna. Aquí está. Hipótesis nula, varianza constante. Lo que quiere decir que la alterna es varianza no constante. Tenemos aquí un valor de probabilidad de chi cuadrado de 0.000, muy pequeñito. Recuerden que ese valor no es un 0 efectivamente, pero un valor, sí es un valor muy, muy pequeño. Entonces, estamos diciendo que bajo cualquier nivel de significancia, la prueba de Bruce-Pagan me está diciendo que se rechaza la hipótesis nula. ¿De qué? De varianza constante. Por lo tanto, si no tiene varianza constante, es porque tiene presencia de heteroscedaticidad. ¿Recuerden? Rechazamos la hipótesis nula de que la varianza es constante. Por lo tanto, estamos diciendo que la varianza no es constante. Y eso lo estamos viendo en el gráfico que vimos anteriormente. Repitamos el gráfico. Vemos aquí que la varianza no es constante. Va creciendo a medida que crecen los valores estimados de y. Efectivamente, nuestro modelo tampoco presenta homoscedaticidad. Este supuesto tampoco se cumplió. Miremos ahora el supuesto de autocorrelación en los residuos. Para esto necesitamos crear una variable nueva que tome valor 1 hasta el valor n. Para eso utilizamos el comando gen y asignamos una variable. Bueno, vamos a darle aquí tiempo, vamos a asignarle solamente la variable t, para que no tenga tanta letra, y decimos que la variable t va a tomar valor de 1 hasta n con esta instrucción, guión bajo n. Y después configuramos esa variable nueva t, la configuramos como tiempo para que el software entienda que estamos haciendo una prueba de tiempo y hacemos una prueba de Durin-Watson con dwstat. Entonces, hacemos estos comandos y efectivamente nos da una prueba de Durin-Watson de 1.81. Entonces, la prueba de Durin-Watson nos dice que si el valor está cercano, muy cercano a 2, esto nos indica que no hay problema de autocorrelación. Y entre más se aleje de 2, es decir, que sea 0 o sea 4, sí hay autocorrelación. En este caso no lo hay, aunque no es exactamente 2, pero digamos que no está muy cercano a 2. Otra prueba de autocorrelación que podemos hacer es a través de la correlación de orden 1 de la variable rezagada un tiempo. Para este caso, como ya tenemos la variable u creada, nos vamos al editor de datos y ubicamos nuestra variable u. Aquí está. Vamos a copiar la variable u, pero a partir de su segundo dato. Es decir, dejamos el 1 ahí y bajamos al segundo y copiamos control shift, flecha abajo para señalar toda la columna, copiamos control C y nos ubicamos en una columna vacía en la misma línea del 1. Y recuerda que copiamos a partir del 2, pero vamos a pegar a partir del 1. La pegamos aquí, se nos crea esta variable de u01. Entonces, hacemos lo siguiente. Hacemos un comando de pwcore para que hagamos una correlación de esas dos variables, u contra u01. Y le vamos a pedir que nos entregue el valor P. El valor P de esa prueba de correlación. Le decimos que nos haga la correlación es de 0.01, es decir, la variable u está correlacionada en orden 1 con la variable u01, es decir, con ella misma, pero en orden 1, de un 9%, es decir, una correlación bastante bajita. Y aquí me está diciendo que el valor P es 0.03. Entonces, al 1% estamos diciendo que no rechazamos la hipótesis nula. Y recordemos que la hipótesis nula es que el ρ de la correlación es igual a 0. Entonces, estamos diciendo que efectivamente, bajo un nivel de significancia del 1%, no existe correlación de orden 1 para las perturbaciones. Entonces, este supuesto sí se cumplió. Igualmente, lo que decía Durin-Watson también se cumplió. Vamos a hacer entonces la validación del supuesto número 8, que es la multicolenialidad. Esta la vamos a hacer con el comando BIF.
Aquí tenemos un valor. Recuerden que el BIF lo que nos refiere es el factor inflacionario de la varianza, lo que nos permite conocer qué tanta relación tienen las variables independientes entre sí que pueden causar multicolinialidad o colinialidad, si solamente serían dos. Aquí vemos que los valores del BIF están cercanos a 1. Entonces lo que nos está diciendo que no tiene ninguna influencia en unas con otras en la variable independiente, y nuestro valor de inversa del BIF, que lo que representa es la tolerancia, está cercana al 1 también, 0.9. Entonces, entre más cercano a 1 esté, pues nos indica que no hay colinealidad o multicolinialidad. El valor del BIF también está cercano a 1. ¿Qué es lo que pasa a lo contrario? ¿Qué pasaría si hay colinealidad? Que el valor del BIF es suficientemente grande, es decir, va creciendo 2, 3, 4, 5, 6, y entre más crezca, más colinealidad hay. Y el valor de la tolerancia va bajando, entre más cercano a 0 hay más colinealidad. Entonces en este caso vemos que nuestra colinealidad es muy bajita. Es muy difícil que esto dé 1 exacto, y aquí de también 1 exacto, pues eso no va a pasar. Siempre las variables tienen un nivel de relación, pero esa relación estéticamente no es significativa, entonces no hay problema. También podríamos hacer una correlación de igual manera de las variables independientes para mirar lo mismo. Vamos a hacer aquí rápidamente eso. Vamos a utilizar este mismo comando de correlaciones para mirar una alternativa, aunque no es muy usada, pero sí vamos a tener en cuenta de quién, de las variables independientes. Recuerden que nuestras variables independientes son educación y experiencia. Female no la vamos a incluir porque female es una variable cualitativa y la prueba de correlación no se puede hacer entre variables cualitativas. Entonces estamos aquí, vamos a hacer estas dos y vamos a pedirle que nos haga a ver si hay una relación entre educación y experiencia. Aquí nos dice que es del 29% la relación entre experiencia y educación. A pesar de que aquí sí rechazamos la hipótesis nula y estamos diciendo que sí hay una relación entre educación y experiencia, pero esa relación, una cosa es la relación, otra cosa es mirar si esa relación está influenciando dentro del modelo de regresión. Aquí hay que tener en cuenta eso, y a pesar de eso, esta variable sí, la educación y experiencia, puede que se tengan relación, porque estamos diciendo que una persona para poder estudiar debe dedicarle mucho tiempo, por lo tanto no le queda mucho tiempo para trabajar. Entonces, entre más estudies, menos experiencia vas a obtener porque puedes estar estudiando mucho, pues no te queda tiempo para trabajar. Lo contrario sería, una persona que trabaja demasiado, no le queda tiempo para estudiar, entonces a medida que aumenta su tiempo de trabajo que genera experiencia, su educación va a ir disminuyendo porque no le va a quedar tiempo para estudiar. Por lo tanto, la correlación me da negativa del 29.9%. Y me diciendo que esa relación es significativa a cualquier nivel de significancia, ¿cierto? Porque estamos rechazando la hipótesis nula de que ρ es igual a 0. Estamos diciendo que ρ es diferente a 0, y si es diferente a 0, entonces efectivamente sí hay una correlación entre estas dos variables. Entonces estamos viendo que existe una relación entre las dos variables independientes, educación y experiencia, pero bajo la prueba del BIF, de factor de diferenciación de varianza, estamos viendo de que no hay colinealidad. Entonces una cosa es la correlación y otra cosa es la colinealidad. Son dos cosas diferentes. La correlación es la relación lineal entre dos variables independientes o entre dos variables cualquiera, ya sea independiente o independiente, la correlación que se presenta entre esas dos. Entonces podemos decir que sí existe una relación entre las dos variables, pero no existe una colinealidad, porque no se evidencia que esa relación existente entre esas dos esté causando una duplicidad en la explicación de la variable dependiente, en este caso el salario. ¿De acuerdo? Entonces no quiere decir que una correlación necesariamente implique colinealidad, como vemos en este caso. Muy bien, ya hicimos toda la variación del modelo inicial y vimos que no tiene normalidad, no tiene homoscedaticidad, pero sí tiene, pero no tiene autocorrelación, que está bien, y no tiene multiplicabilidad, que también está bien. Entonces, hay dos supuestos que no se cumplieron, dos supuestos que sí se cumplieron. Entonces, para poder corregir este problema de que no se cumplieron estos supuestos, vamos a intentar hacer una cosa. Bueno, antes de hacer esto, tenemos que aclarar que no siempre se pueden corregir los supuestos. Es decir, hay supuestos que no se cumplen y no se puede hacer nada. Es decir, ya los datos no permiten
ser usados para hacer un modelo predictivo. Ojo, que no se cumplan los supuestos no quiere decir que el modelo esté malo. No, el modelo funciona, pero únicamente para conocer de qué manera influyen las variables independientes sobre la dependiente y conocer su impacto. Pero para ser usado como un modelo predictivo no es muy recomendable porque que no se cumplan los supuestos hace que el modelo no sea tan preciso, no sea tan eficiente. Entonces estaremos haciendo predicciones erradas. Entonces, no quiere decir que esté malo. Puede servir para tener una idea de cómo funcionan las variables en función, pero no puede ser utilizado para una predicción, a menos que podamos corregir este problema. Repito, no siempre se puede corregir. Lo que se puede hacer entonces es cambiar los datos, aumentar, cambiar el modelo, meter variables 9, cambiarle. Ahí sí el modelo pues ya no será el mismo. Es decir, la idea es corregir este mismo. Si no podemos corregir este mismo, ya tocaría cambiar el modelo. ¿Cómo lo cambiamos? Añadiendo variables, quitando variables, haciendo otro modelo o tomando otra muestra. Todo puede pasar, pero ya este modelo inicial no se podría corregir netamente. La única manera de corregirlo es una de estas, ese puede ser una transformación logarítmica, que es la más recomendable, que es la que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una transformación logarítmica ¿de quién? Pues pueden ser de varias variables, pero vamos a hacer solamente para este caso la transformación del salario, es decir, de la variable dependiente, que en realidad es la que más peso tiene dentro del modelo, porque es la variable que queremos predecir. Entonces vamos a hacer una transformación logarítmica. Vamos a hacer entonces nuestro modelo 2. Nuestro modelo 2 va a ser de la siguiente manera. Vamos a transformar la variable salario en salario, el logaritmo del salario. ¿Cómo lo hacemos? Con ln de wage. Entonces decimos que vamos a generar una variable que se va a llamar ln wage, que va a ser igual al logaritmo de wage. ¿Listo? Tenemos acá ya la variable nueva transformada. Aquí está, logaritmo de wage. Quiere decir que ya podemos entonces hacer nuestro modelo nuevo con nuestra variable logaritmo de wage y verificamos que todo esté bien. La variable, esta transformación ayudó, pero que estaba en 30% la significancia, perdón, la explicación de la variable independientes y pasó de 30% a 34%. Quiere decir que esta transformación ayudó a la forma funcional del modelo. Ese es uno de los supuestos también, que como le digo, es un supuesto muy teórico que se puede analizar de manera muy pensando y no solamente y no hay que hacer pruebas para eso. Entonces, vamos entonces a borrar los errores que tenemos antes, ¿verdad? Y vamos a crear un nuevo residuo, porque ya los residuos anteriores pues no nos sirven, ya verificamos que esos residuos no pasaron algunos supuestos. Borramos esos residuos y creamos unos residuos nuevos. Vamos a hacer la prueba de ese nuevo residuo. Vamos a hacer un histograma de ese nuevo residuo. Vemos que el histograma ya no tiene ninguna asimetría por ninguno de los dos lados, aunque no es perfecta, porque todavía aquí tenemos, miren, un valor que se está saliendo mucho por acá, pero ya tiene mejor forma de normal. Vamos a hacer nuestro gráfico de densidad a ver qué pasa. Vemos que efectivamente todavía tiene un poco aquí a la izquierda, pero nada de qué preocuparse. Vamos a revisar la prueba de normalidad de cuantiles. Efectivamente, miren cómo se ajusta de mejor manera a la línea diagonal y vemos por aquí ese que estamos mencionando ahorita, ese puntico que si molesta mucho podríamos eliminar, pero si no, podríamos dejarlo ahí, ningún problema. Si no nos afecta mucho, pues no le hacemos nada. Hacemos nuestra prueba de Arquevera y vemos que la prueba de Arquevera, efectivamente, miren, ya por el tema de simetría está perfecto, ya que estamos no rechazando la hipótesis nula de que es simétrico, y aquí no estamos rechazando, bueno, aquí rechazaremos la de kurtosis, quiere decir que nuestro gráfico todavía está un poco apuntado, pero de manera general, entre las dos cosas, estamos teniendo unos datos decentemente que se acercan mucho a la normalidad. ¿Por qué? Porque el valor P del valor chi cuadrado está por encima del 1%, lo que mínimamente nos está diciendo que ya supera un poco el tema de la normalidad y podríamos decir que sí son normales a un nivel del 1% de significancia. Entonces en este caso ya vemos que hay presencia de normalidad en los residuos dado la transformación logarítmica que hicimos. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora a validar el supuesto número 3, que es el de los valores medios de los residuos, que sean iguales a 0, que efectivamente tenemos aquí ahora un valor más pequeño todavía que el anterior. Recuerden que el anterior tenía esto a la 0,7, 0,8, no recuerdo bien. Aquí este tenemos a la 10, es decir, que hay 10 ceros antes a la izquierda del 0, del 4. Entonces, estamos diciendo que los residuos aún son más 0 todavía, es decir, que el modelo está muy preciso el tema de los residuos, estaba generando un residuo más pequeño todavía, la suma de todos los residuos.
Muy bien, hasta aquí vamos en el supuesto número 3. Si llegaste hasta aquí, te felicito, estás muy bien. Espero que te esté gustando este contenido. Si es así, entonces te invito a que me regales un like, dejes tus comentarios en, en la caja de abajo. Cualquier duda que tengas, me la puedes escribir. O si me quieres mandar un mensaje eh, para seguir creciendo en esta comunidad. Muy bien, continuamos. Vamos a revisar entonces el supuesto número 4, que es el de homoscedaticidad. Vamos a hacer el gráfico de dispersión. Vemos que ya el cambio, la varianza no es tan grande como antes, ¿sí ven? Ya la varianza disminuyó. No del todo, no digamos que es perfecta la dispersión, el crecimiento, pero vemos que ya aquí, en este punto, esta varianza de aquí es muy similar entre esta de aquí. Aquí creció un poquito, pero volvió otra vez a caer aquí. Es decir, que la varianza no crece tanto, como con tanta velocidad como crecía en el gráfico anterior. ¿De acuerdo? Recuerden, no es que sea el modelo perfecto, porque obviamente para conseguir un mejor modelo, pues hay que dedicarle mucha más dedicación para obtener mejores resultados, pero aquí estamos haciendo una validación muy general. Entonces, para este caso, vemos un gráfico con un mejor comportamiento que el anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Déjenme en los comentarios qué les parece, cómo ven este gráfico. Muy bien, vamos a cerrar. Vamos a hacer ahora una prueba de White para mirar si bajo la prueba de White podemos decir que hay homoscedaticidad. ¿Listo? Hipótesis nula, homoscedaticidad, valor P de probabilidad de 0.02, quiere decir que es mayor a 0.01, lo que nos está diciendo que al nivel del 1% sí hay homoscedaticidad, pero ojo, recuerden que le dije sobre el gráfico no era muy aleatorio que digamos y había un pequeño cambio en la varianza, pero al 1 sí podemos decir que hay homoscedaticidad, pero al 5% o al 10% de significancia podríamos decir que no hay homoscedaticidad, pero eso no importa. Digamos que el modelo hasta aquí está decentemente bien. Ya tenemos un criterio que al nivel del 1% sí hay homoscedaticidad. Si usted quiere ser más preciso, tendría que entonces empezar a mirar nuevas alternativas para revisar y que este valor P suba en mayor valor. Listo, entonces por el lado de White estamos bien. Vamos a revisar ahora el valor de Bruce Pagan, la prueba estética de Bruce Pagan. Vemos que efectivamente nuestro valor también es de 0.01. Este es un poquito más pequeñito que el de White, pero de igual manera está por encima del 0.01. Nos da 0.0187, es mayor. Entonces estamos diciendo que efectivamente sí hay varianza constante en los residuos. Entonces podemos decir que este supuesto de homoscedaticidad sí se cumple para este segundo modelo. Miremos entonces la prueba de Durbin-Watson. Ya como hicimos acá arriba, ya habíamos hecho la parte de T y la configuración de tiempo, ya no tenemos que hacerlo nuevamente, eso ya está hecho y podemos hacer directamente la prueba de Durbin-Watson. No tenemos que hacer nuevamente, repito, no tenemos que hacer esta instrucción de aquí porque ya está hecha, eso solo se hace una vez, no hay que repetirla. Solamente hacemos directamente la prueba de Durbin-Watson y nos da 1.78, que sigue siendo cercano a 2. Entonces, podemos decir que no hay autocorrelación. Recuerden que entre más cercano a 2, mejor, pero si no, está haciendo o está marcando un tipo de autocorrelación, pero nada grave ni nada de que preocuparse para este punto. Hacemos nuevamente la otra correlación de los residuos de manera de prueba de hipótesis de correlación lineal. Cogemos del segundo dato hasta el último y lo pegamos al lado del primero. Recuerden que este procedimiento va a ocasionar que al final no tenga este registro. Quiere decir que la correlación solamente se va a hacer de aquí hacia arriba. Este último no va a estar dentro de la correlación. Pero eso no importa, es un solo dato que se pierde porque estamos en correlación de orden 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra prueba de correlación con PWCore de estas dos variables. Y efectivamente nos dice que al 1% no hay autocorrelación, pero sí hay correlación al 5 y al 10. Como les dije, no es todavía un modelo perfecto, pero pasa los criterios mínimos para decir que no hay autocorrelación en los residuos. Y vamos a analizar la prueba BIF. Y efectivamente también tenemos que no hay autocorrelación. Esta prueba ya la hemos hecho. Esto no va a cambiar en nada porque
esto analiza únicamente la variable independiente, esto se mantiene igual que el BIF de la prueba del modelo 1, porque no hay mucho cambio que hicimos, o sea, no modificamos la variable independiente, solo modificamos la dependiente. Y la BIF únicamente trabaja, recuerden cuando digo BIF es factor inflacionario de varianza. El factor inflacionario de varianza solo trabaja con las variables independientes, no interviene en la dependiente, aunque influye en la, por un lado lo que me está diciendo es cómo estas independientes están aportando el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación sí está influenciado por la variable dependiente. Entonces, no es que esté totalmente desligada a eso, pero influye mucho en la variable independiente. Entonces, hasta aquí vimos entonces cómo una transformación logarítmica de la variable dependiente, que puede también, usted podría probar transformar la variable educación y la variable experiencia, a ver qué pasa. No transforme female, porque female es una ley dicotómica, no se puede transformar a logaritmo porque tiene valores de cero y no podemos transformar, no podemos sacar el logaritmo a valores de cero, entonces no hagan eso. Solamente le pueden transformar logaritmo a las variables numéricas y numéricas que no tengan ceros, porque esos ceros se van a anular y vas a perder datos. Pero en el caso que tengamos poquitos valores en cero, podremos hacerlo, sí, pero si tenemos un 30 o más valores en cero, no es recomendable transformar porque estamos perdiendo casi el 30% de los datos porque esos datos no se van a tener en cuenta al momento de hacer la regresión después que transformemos. Entonces los invito a que hagan una transformación de educación y experiencia para que puedan validar estos supuestos con estas nuevas transformaciones, a ver cómo les da, si mejoró o quedó igual. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí ya este modelo, digamos que cumple las condiciones para poder usarse como modelo de predicción. Es decir, para poder predecir el valor del salario de las personas en función de su educación, su experiencia y su sexo. ¿De acuerdo? Muchas gracias de acompañarme hasta aquí en este video y no se te olvide darle like a este video para seguir compartiendo más información y para que muchas más personas nos conozcan. Déjame en tus comentarios cualquier duda, pregunta, inquietud o cualquier comentario que quisieras dejarme. Con mucho gusto lo leeré. Nos vemos en un próximo video y recuerda que esto es Aprender Estadística Fácil. Hasta la próxima.